Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Tú nos has traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Tú nos has traído hasta aquí, por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti. Pues quien sino tú has sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Hasta aquí, tu viento ha soplado con poder y verdad, y hasta donde bien nos quieras llevar, que en nosotros hable tu voz y brille tu vida, y vengan tu justicia y tu paz. Pues quien sino tú has sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Y quien sino tú nos dio su palabra, quien puso sus sueños en el corazón, quien edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de amor. Edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de amor. Nos has traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Tú nos has traído hasta aquí, por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti.
pues quién sino tú has sido refugio, y quién sino tú calmó nuestra sed, y quién sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Tú nos has traído hasta aquí, tu viento ha soplado con poder y verdad, y hasta donde bien nos quieras llevar, que en nosotros hable tu voz y brille tu vida, y vengan tu justicia y tu paz, pues quien sino tú has sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel, y quien sino tú que nos dio su palabra, quien puso sus sueños en el corazón, quien edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de amor. Edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de amor. Donde adoraremos al Señor Jesús. Tú nos has traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Tú nos has traído hasta aquí, por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti, pues quien sino tú has sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed,
¿Y quién sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba? Señor, sino tú que por siempre eres fiel. ¿Cuántos pueden levantar sus manos esta noche al Señor y dar gracias? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú nos has traído hasta aquí. Tú nos has traído hasta aquí. Tu viento ha soplado con poder y verdad. Y hasta donde bien nos quieras llevar, que en nosotros hable tu voz y brille tu vida, y vengan tu justicia y tu paz. Pues quién sino tú ha sido refugio, y quién sino tú calmó nuestra sed, y quién sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel, y quién sino tú nos dio su palabra, quien puso sus sueños en el corazón, quien edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de amor, pues quién sino tú, pues quién sino tú has sido refugio, y quién sino tú calmó nuestra sed, quién sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel, y quién sino tú nos dio su palabra, quien puso sus sueños en el corazón, quien edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de amor, oh, solo tú, Jesús. Señor, sino tú traspasado de amor. Toda la gloria para Cristo Jesús. Quiero pedirles, abran sus Biblias a Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. Leo en el nombre de Jesús el Señor. Dice: el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse, y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder.
Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo ocupan o se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de sus manos. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo, obedecieron al Señor su Dios. Es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Hoy estamos acá porque esta casa ha empezado su reconstrucción. Así como el Señor prometió bendición para ellos, que la bendición de Dios esté hoy sobre todos aquellos que vinieron a reconstruir la casa del Señor. Dios de la gloria, hemos venido esta noche a exaltarte. Hemos venido a alabar tu nombre. Tú eres el Dios de Ageo, tú eres el Dios de todos tus santos. Tú eres el Dios que vive por todos los siglos y nosotros, tu pueblo, te damos gracias. Hemos cantado y dicho que nos has traído hasta aquí. Qué verdad, Señor, hasta aquí nos has traído. Hoy, Señor, levantamos nuestras manos y nuestras voces en gratitud y amor. Tú eres digno de la casa y por eso, Señor, te pedimos, ven sobre este lugar. Que tu presencia se sienta en este lugar, que nosotros podamos experimentar tu ternura y tu amor, la sanidad, la restauración, la abundancia que prometes para los que te temen, pero sobre todo la alegría de tu salvación. Hoy empezamos esta celebración de culto para ti, Dios nuestro, en el nombre de Jesús el Señor y por el poder del Espíritu Santo, y todos decimos amén, amén y amén. Señor, es un día
Dios mío eres tú, potente Salvador, cubriste mi cabeza el día de la prueba, no me dejarás, no me olvidarás. Agradecido estoy por tu amor. ¿Cuántos han experimentado en este tiempo el amor del Señor? Una vez más, Dios mío eres tú, potente Salvador, cubriste mi cabeza el día de la prueba, no me dejarás, no me olvidarás. Agradecido estoy por tu amor. Vamos. Dios mío eres tú, potente Salvador, conquiste mi cabeza el día de la prueba, no me dejarás, no me olvidarás. Agradecido estoy por tu amor. Vamos todos. Ciertamente Jesús alabará, nombre fuimos creados para alabar, tu nombre no podemos dejar de alabar, tu nombre, porque grande eres Señor. Ciertamente Jesús alabará, nombre fuimos creados para alabar, nombre no podemos dejar de alabar, nombre, porque grande eres Señor. Dios mío eres tú, potente Salvador, cubriste mi cabeza el día de la prueba, no me dejarás, no me olvidarás. Agradecido estoy por tu amor. Dios mío eres tú, potente Salvador, cubriste mi cabeza el día de la prueba, no me dejarás, no me olvidarás. Agradecido estoy por tu amor. Ciertamente Jesús alabará, nombre fuimos creados para alabar, nombre no podemos dejar de alabar, nombre,
majestuoso, poderoso eres, Señor. Si hay algo por lo que estamos felices, es por poder volver a verles a ustedes. Mi familia y yo estamos muy agradecidos con el Señor por poder volver a verles. Desearíamos tanto poder abrazarles, pero aguantemos un poquitico más para que nos podamos abrazar más adelante. Por ahora, digámosle al Señor cuán grande es Él. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, todo con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, vamos todos, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. El Señor y háblame. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro pastor. Gloria al Señor.
Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabado sea su santo nombre. ¿Están alegres mis hermanos? Yo estoy muy contento también. Alabado sea el nombre del Señor. Si gustan, se sientan un momento, por favor, mis amados hermanos. Mijo. Queda uno corto en palabras, mis amados hermanos, para agradecer al Dios del cielo por todo lo que hemos vivido en este tiempo inédito. Esto jamás se había visto, al menos en mucha parte del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Para nosotros fue muy doloroso haber tenido que abandonar el templo, pero sabíamos que estábamos en la voluntad del Señor porque nuestra historia iba a cambiar y cambió. Cambió, mis amados hermanos. Y cambió en muchos aspectos, de manera que todas las lecciones que hayamos podido aprender o por las cuales tuvimos que pasar, si las aprendimos, mis amados hermanos, ganamos. El año no se perdió. El año está ganado y yo creo que con méritos. No porque nosotros nos los estemos atribuyendo, sino porque el Señor vio que la iglesia al pasar por esta prueba, porque esta prueba fue para el mundo, pero fue más para la iglesia. Y el que se mantuvo fiel, a pesar de todas estas circunstancias, seguramente salió triunfante y su fe, que fue probada también, salió más brillante que el oro, como nos dice la misma palabra del Señor. Yo quiero agradecerle al Dios del cielo, al único, al verdadero, al 3 veces santo, por habernos traído hasta aquí, a Jesús el Señor. Quiero agradecerle a mi familia, a mi esposa, que contra viento y marea, asistiendo a situaciones que no se las quisiéramos desear a nadie, en asuntos familiares, en asuntos de salud, ella se mantuvo firme y fue la palabra del Señor cumpliéndose en ella, como dice, fue una gacela para mi vida. Le doy gracias a Dios, al pastor Junior, a su esposa Mariana, que se movieron como hormiguitas todo el tiempo. Algún día nos sentaremos, cuando ya podamos reunirnos, abrazarnos, reír y llorar, para contarles muchas experiencias, no para presentarnos nosotros como unos héroes, jamás. Aquí el héroe siempre es el Señor Jesús, y por eso a quien le tenemos que atribuir la gloria y la honra. Le doy gracias al Señor Todopoderoso por mi hija Claudia, quien al verse enfrentada a situaciones que afectaron a toda la familia, mostró no solamente gallardía, sino que puso su confianza en el Señor. Porque hemos probado una y mil veces que el Señor ha sido nuestro sustento y que en ningún momento Él nos ha abandonado. Este servidor, a pesar de estar enfrentando todas estas situaciones, el Señor renovó sus fuerzas y me permitió no perder el control para dar el manejo debido a cada una de estas situaciones que vivimos. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, de sus familias, porque sabe una cosa, muchos cristianos sucumbieron en esta situación tan horrible que afectó al mundo entero.
muchos. La última reunión que tuve con los pastores de varios lugares del mundo fue hace 8 días, el jueves hizo 8 días, y siempre los informes que nos presentaban era de catástrofe por todo el mundo en cuanto a las situaciones tan horribles que se vivieron en las iglesias. Pero hoy es un día para honrar el nombre del Señor Jesús. Mi petición fue al Señor, fue que Él no nos permitiera pasar el año sin haber llegado a un templo, y esa respuesta la estamos viendo hoy, aquí y ahora. ¿Cuál es nuestra petición siguiente? Nuestra petición siguiente es que el Señor nos permita tener un lugar propio de adoración. Alabado sea su santo nombre. Marlene, no sé si quieras orar. Pastor, por favor, si me colaboras con un micrófono. Gracias a ustedes, mis amados hermanos, porque recibieron la palabra todo el tiempo, y el fruto se está viendo aquí hoy, y lo veremos mañana con los otros hermanos, porque dejaron que les alimentáramos, y ustedes se supieron alimentar con la palabra que creo que nunca faltó, la palabra de Dios. ¿Quieres orar, Marlene, por favor? Padre Celestial, en esta noche estoy muy agradecida, Señor, contigo, por esta oportunidad tan hermosa que tú nos das, Señor, de estar nuevamente en este lugar para adorarte, para glorificarte, para exaltarte. Señor, mi alma está agradecida porque he sentido tanto regocijo, Señor, de ver nuestros hermanos, Señor, y de ver que cada uno de nosotros tenemos una historia que contar, de cómo en medio de esta pandemia, Señor, cada uno tuvimos dificultades, pruebas, angustias, hasta lloramos mucho, Señor, pero lo que hoy podemos testificar y darte gracias, Señor, es porque tu mano poderosa estuvo con nosotros. Amén. Porque tu palabra nunca nos faltó, porque no nos faltó el alimento espiritual, tus bendiciones, Señor, nunca nos abandonaste. Tú has sido fiel, Señor, para con nosotros. Hoy tú eres merecedor de toda la gloria, de toda la honra y de todo el honor. Así que a ti, Señor, dirijo esta oración con acción de gracias y con regocijo. Te lo ruego, Señor, que nos ayudes en esta noche, nos des entendimiento, Señor, de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén y amén. Gracias, Marlene. Gracias. Voy a pedirles el favor, mis amados hermanos, abran sus Biblias. En la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, vamos a leer los primeros 10 versículos, dándole la bienvenida a todos ustedes. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Yo creo que todos, ¿no? Gloria a Dios, bienvenidos. Bueno, a los hijos de la casa nunca se les da la bienvenida, siempre se les recibe, ¿sí o no, pastor? Capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a leer los primeros 10 versículos de la palabra del Señor. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él,
también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Amén, amén y amén. Siéntense, por favor, mis amados hermanos. Hoy, después de esta nueva etapa, mis amados hermanos, lo cual, aunque uno no quiera hacer énfasis, tampoco lo puede ocultar, tampoco lo puede negar. Y después de haberle pedido al Señor cuál era el mensaje que iba a traerles, me encontré con una serie de mensajes y una nueva dedicación del templo, si lo que había pasado con el pueblo de Judá después de que regresaron del cautiverio de 70 años cuando estuvieron en Babilonia, si era una recomendación de parte del Señor Jesús, que es muy importante, todo es la palabra del Señor. El Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo, me permitió compartirles este mensaje que lo he llamado deberes que cumplir, al emprender una nueva etapa en nuestra historia como iglesia. Porque frente a tanta rebeldía, frente a tanta oposición, frente a tanto desafío por parte de una sociedad que anda sin Dios, desafíos a la autoridad, yo creo que de alguna u otra manera hay unos vicios que se han venido pegando a la iglesia de una manera simulada, como para que sigamos la conducta de los incrédulos en cuanto a ciertos comportamientos. Entonces, vi que esta era la palabra que el Señor me había entregado propicia para hoy, una epístola, la cual es muy recomendada para las personas que empiezan apenas a seguir el camino cristiano, las epístolas del apóstol Pedro. Y al fijarme qué era lo que estaba escribiendo este humilde pescador, pude enterarme una vez más de la historia de este hombre que desde el primer instante en el que el Señor Jesús lo llamó para que lo siguiera, él no se negó a hacerlo. Por lo tanto, al seguir al Señor Jesús fue un testigo ocular de los hechos más importantes, de los actos más importantes en el ministerio del Señor Jesús. Un testigo fidedigno, un testigo confiable, un testigo que no tuvo que consultar a nadie para escribir sus epístolas, sino más bien un testigo que sirvió de fuente de información para todos aquellos que fueron y le consultaron. La iglesia del Señor, de la cual él dijo que era su propiedad exclusiva, ha pasado por momentos en la historia de la humanidad, desde que nació en Pentecostés hasta este día. La iglesia ha atravesado por diferentes momentos, difíciles algunos, pero nunca libres de la bendición del Señor, siempre bajo la bendición del Señor. Y cuando uno se mete en las epístolas de este hombre, del apóstol Pedro, este santo hombre de Dios, se puede dar cuenta el celo que él sentía, junto con los otros escritores, que él sentía al escribir, al imprimir en cada una de sus hojas o pergaminos, que era lo que él quería, que no se perdiera en la historia el comportamiento de la iglesia, que no nos dejemos contagiar, que no sigamos la corriente de este mundo, que no nos dejemos amoldar, que no nos confundamos,
que estemos atentos a lo que el Señor nos está diciendo, que hay tanta información en este momento, hay tanta información, mis amados hermanos, que algunos han entrado en unas encrucijadas y ya no saben si creer a lo que el mundo está diciendo o a la palabra del Señor. Resulta que bajo el régimen del Imperio Romano, la Iglesia del Señor Jesús ha tenido su desarrollo como tal, como iglesia. Por lo tanto, y hablo del Imperio Romano específicamente porque es ahí donde nace la Iglesia del Señor. Hay varios imperios que han gobernado el mundo entero, pero el actual es el Imperio Romano. Al Señor le tocó parte del Imperio griego finalizando y parte ya del Imperio Romano junto a los apóstoles. Por lo tanto, la Iglesia fue víctima de los emperadores, de la persecución que se desató a Roma cuando la Iglesia naciente empezaba a proclamar que había un solo rey, había un solo Señor, había un solo Dios, y eso despertó el celo de los emperadores y por lo tanto desataron una persecución muy contundente contra la Iglesia, tratando de hacerla destruir. Nosotros, como Iglesia, cuando no asumimos los comportamientos de la gente y de lo que se nos dice desde el imperio, entonces somos tratados como gente antisocial, somos tratados como una amenaza para la sociedad, somos vistos como una amenaza tanto política como religiosa en cuanto a la sociedad que nos está rigiendo ahora a través del Imperio Romano, desde la parte religiosa y con el control sobre la parte política en todo el mundo. ¿Qué está pasando, mis amados hermanos? Que la iglesia ha crecido. Antes éramos unos parias, antes éramos unos desconocidos y nos perseguían y nos buscaban como aguja en un pajar para podernos exterminar y de esa manera cesar la amenaza contra el imperio, pero resulta que ellos no se dieron cuenta que la sangre de cristianos producía, esa semilla producía más cristianos. Siempre la iglesia no ha vivido según las normas morales que se han establecido en este mundo. No debemos vivir bajo las normas morales de este mundo, porque este mundo no tiene moral. Lo que ellos llaman moral siempre va a ser algo en oposición a Dios y a su eterna palabra. No nos dejemos meter el cuento, por muy bonito que nos estén hablando, por muy enmarcado dentro de la lingüística elegante que nos presenten los discursos. No nos dejemos llevar de nada de lo que nos estén diciendo, solamente nosotros debemos regirnos por el marco bíblico. Aquí está la palabra del Señor, que es nuestro manual, nuestra constitución como iglesia, y no hablo de iglesia íntima devoción, sino como iglesia en todo el mundo. Así que quien se opone a la palabra de Dios se está oponiendo a Dios, y quien se opone a Dios, pues es inevitable que se oponga a la iglesia. Así que no nos amilanemos, no nos acobardemos, al contrario, echemos mano de esas palabras del Señor Jesús, que dijo: así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, para que ellos vean sus buenas obras y ellos glorifiquen al Padre que está en los cielos. Es por esa razón que nosotros nos negamos a adorar dioses que no son el verdadero Dios. No seguimos ninguna de las instrucciones del líder romano, no seguimos ni lo adoramos como a ningún Dios. Da lástima cómo algunos cristianos han perdido de vista al verdadero dueño de esta iglesia, al líder de esta iglesia, al que se la ganó en la cruz del Calvario, que se llama Jesús el Señor, y empiezan a oír palabras, como les dije, muy elegantes, muy bonitas, pero que no provienen por la instrucción del Espíritu Santo, sino sobre la base del conocimiento humanista, que lo único que ha llevado a la humanidad es a que se oponga a Dios. Nosotros no practicamos la idolatría, nosotros no nos arrodillamos ante ningún otro Dios, mucho menos participamos de los ritos o celebraciones que se hacen en la iglesia tradicional. No le juramos lealtad al representante de este imperio, ni lo honramos como a un Dios. Entonces usted me dirá: pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos actuar sabiendo que estamos encerrados? Estamos como en un gueto, estamos como en una prisión en la cual todos los días nos van arrinconando, nos van amenazando, nos van señalando. Y yo les quiero decir, mis amados hermanos, vamos a oír lo que escribió este amado apóstol Pedro, vamos a oír lo que él nos enseña. Vamos a echar mano de estas instrucciones para que nosotros enfrentemos no solamente la situación que vive el mundo, no solamente ahora,
esto se va a agravar, hermanos. Acuérdense de esta palabra, esto se va a poner peor. Muchos predicadores están hablando de que vienen días buenos y hasta se meten en el pensamiento de Dios. No sé si a ustedes les han llegado esas laminitas, que yo las llamo esas laminitas destructoras y con entretenciones falsas. Dios tiene pensado para ti esto, y si tuviste esto menos, ahora tienes más. No le presten atención a eso, porque eso es pura nueva era. Eso es pura nueva era, mis amados hermanos. Esa misma nueva era que se originó ahí cuando dicen en Génesis 3:5, cuando el diablo le dice a Eva, a Adán y a Eva, y les dice que ellos son dioses también, y que el celo de Dios porque ellos no obedezcan a su palabra es porque creen que el día que ellos le obedezcan, entonces ellos van a ser como Dios. Mis amados hermanos, tengamos muy presente lo siguiente: no hay otro Dios distinto al Señor Jesús. Él es el único Dios verdadero. Por lo tanto, nosotros, al ver lo que estos santos hombres de Dios escribieron, echemos mano de estos consejos y cómo nos vamos a comportar a partir de esta nueva etapa que estamos iniciando. ¿Cómo va a ser nuestro comportamiento como iglesia? ¿Cómo vamos a seguir caminando? ¿Cómo no nos debemos dejar contagiar nuestra mente, nuestro corazón? ¿Cómo debemos mantenernos firmes en este camino de santidad? Que por muy complejo que sea, nadie se va a extraviar por este camino, como dice el profeta Isaías. Lo primero que tenemos que hacer es comportarnos bien ante los incrédulos. 1. ¿Cómo comportarnos ante los incrédulos? Dar buen testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Cómo estamos llevando el lenguaje? Estamos llevando ese hilo de ese idioma que se está hablando en este mundo. Idioma desafiante, como les dije, un idioma que no edifica. El apóstol Pedro nos está diciendo, queridos hermanos. ¿A quién está hablando el apóstol Pedro? A nosotros. Diga, esta palabra es para mí. Los que sean iglesia, tómense esta palabra para ustedes. Queridos hermanos, les ruego. Es como un papá hablándole a los hijos. Y eso es lo que yo quiero hacer. Yo no soy el papá de aquí. Yo soy un simple pastor. Pero mis amados hermanos, el anhelo mío es que si el Señor viene ahora o viene mañana, que cuando Él venga, así como estamos de contentos hoy, también lo recibamos con alegría y nos vamos con Él todos junticos, porque yo personalmente, cuando guardo celo por ustedes, mis amados hermanos, como lo escribió también el apóstol Pablo, lo guardo es para que ninguno de ustedes, llevado por las corrientes de este mundo, vaya a olvidarse de la gran salvación que el Señor ha provisto en la cruz del Calvario. Así que les hago este ruego, me sumo a las palabras del apóstol Pedro, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo. Es decir, que nuestra ciudadanía no es de aquí, que aquí no nos vamos a quedar, que nuestra habitación está siendo preparada por el Señor Jesús en el cielo. Entonces nos está diciendo, ustedes aquí solamente son pasajeros. Les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Hoy hay una sed impresionante de la palabra de Dios. Estaba acompañando a mi esposa ahora antes de venir al culto a hacer una diligencia. Y entonces una joven señora que nos estaba atendiendo me dijo, ¿puedo preguntarle algo? ¿Usted doctor? Y yo no soy, pero conozco unos muy prestigiosos, muy allegados a mí. Pero soy pastor.
Y me dice, ay, en ese almacén, ella no ocultó su alegría y dijo, ay, ¿cómo así que aquí hay un pastor? Se alegró. Yo le dije, ¿por qué te alegras? Y me dice, porque es que tengo un niño de 5 años. Ese niño no ve televisión, solamente enciende el televisor y empieza a buscar donde haya un pastor predicando y para escuchar las alabanzas al Señor. ¿Y sabe qué me dijo? Usted me puede hablar del evangelio y usted me puede recibir en su iglesia junto con mi niño. La gente está pidiendo, mis amados hermanos, no ocultemos, comportémonos bien, no discutamos, no peleemos. Cuando se nos enfrenten, por favor, no hagamos nada, porque como dice el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra esas personas, nuestra lucha es contra potestades, contra espíritus, contra principados. A la gente hay que amarla. Tenemos que quebrar ese sistema que traíamos. Es que el mundo sí es el sistema gobernante, pero a las almas hay que amarlas, hay que sentir compasión por ellas, pero para nosotros hablarles de Cristo Jesús, primero les tenemos que dar buen testimonio. Nuestro comportamiento delante de ellos, porque ellos algún día llegarán a la iglesia, como estoy seguro que han llegado, y han dicho, yo recuerdo tu testimonio, a mí me ha pasado, tu testimonio, cómo fue en la empresa, y por eso creo en lo que estás haciendo. Porque hoy o mañana nosotros nos vamos a volver a encontrar con esas personas, y es posible que algunos de ellos ya convertidos le digan a uno, gracias por tu testimonio, yo estoy aquí recibiendo también la palabra del Señor. El apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses en el capítulo 2, versículos 14, 15 y 16, nos dice cómo debemos comportarnos. Dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Yo creo que es el anhelo de nosotros, pastor, sí. El anhelo nuestro es que, como les dije también ahora, mis amados hermanos, es que el día del Señor, que nosotros digamos, ahí está el fruto de nuestro trabajo. ¿Quién es el fruto? ¿Quiénes son el fruto de nuestro trabajo? Ustedes, mis amados hermanos. Ustedes son el edificio de Dios, nosotros somos constructores. Ustedes son el cultivo de Dios, nosotros los agricultores. ¿Por qué nos esforzamos? No por tenerlos en una religión, no por tenerlos en un movimiento, en alguna denominación, mis amados hermanos, es porque se mantengan fieles y santos, así como Él es santo. Desde la única manera que podemos entrar a la patria celestial. Otro deber que debemos cumplir es cómo comportarnos ante el gobierno. Debemos hacerlo con valor civil. No estar por ahí con el presidente de boca en boca, o que los del movimiento tal con los del partido tal. Hoy la iglesia está cayendo más en ese sistema vicioso de predicar política que de predicar el evangelio del Señor Jesús. Es triste ver hermanos cómo hablan más de política que hablar de Cristo Jesús. Los discípulos, los apóstoles ya le dijeron al Señor Jesús, ¿es ahora el tiempo en el que vas a restaurar el reino de Israel? Y Él les dice, no, eso no les interesa a ustedes, eso no es, ahora no les importa, no pregunten eso, porque es que ya el lenguaje de nosotros debe ser el lenguaje del cielo, la palabra del Señor. Mire cómo dice el apóstol Pedro, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Presten atención, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios dice que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos,
Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Dar a todos el debido respeto. ¿Usted quiere que lo respeten? Respete. Al que es el presidente, el señor presidente, que no es de mis afectos, pues no estoy hablando así, sino en tercera persona, que una persona dice, no es de mis afectos políticos, pero es el señor presidente, el señor gobernador, el señor alcalde, el doctor, la doctora, el profesor, el vigilante, aún la persona que les ayuda en su casa, los que la tengan, porque esa es parte de la familia también. Todos merecemos respeto. ¿Queremos respeto? Demos respeto, mis amados hermanos. No importa la dignidad que se esté ocupando. Y esto es una bonita manera de cumplir nuestro deber como cristianos en este mundo. Somos llamados a alumbrar, somos llamados a brillar, somos llamados a ser una generación distinta, somos llamados a ser gente, como lo dice el apóstol Pedro aquí. Es que ustedes oyeron lo que leímos. Dice, pero ustedes son, escuche esto no lo escribió el apóstol Pedro para unos amiguitos que él tenía reservados por allá en Israel. Esto lo escribió para ustedes, mis amados hermanos. Ahí empezó este versículo. Él está hablando a los hermanos, a la iglesia, y nos está diciendo, pero ustedes son linaje escogido, gloria a Dios. No un linaje mezclado, sino linaje escogido. Real sacerdocio, una dignidad que en el antiguo tiempo no se podía asumir. O se era rey o se era sacerdote. Aquí ya real sacerdocio. Nación santa. Oigan bien, ¿quién es el dueño de ustedes y de mí y mi dueño? Pueblo que pertenece a Dios, pueblo que es propiedad de Dios, para que proclamen, lenguaje, las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro nos da un principio, no una ley que es rígida, nos da un principio aquí. ¿Por qué? Porque es que una cosa es que nosotros nos sometamos a las autoridades, pero ese principio debe cesar, mis amados hermanos, al momento en el que nos prohíban hablar en el nombre de Jesús, no hablar el evangelio, porque él mismo en un discurso magistral junto al apóstol Juan, cuando las autoridades eclesiásticas o religiosas de Israel les prohibieron hablar el evangelio, les dijeron, dejen de hablar en ese nombre. Ahí en Hechos 4, 17 y 18 dice, pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, decían las autoridades, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Cuántos han visto las maravillas del Señor? ¿Cuántos han oído las maravillas del Señor? ¿Será propio que por seguir la corriente de este mundo dejemos de hablar de todo lo que el Señor ha hecho en nosotros, lo que hemos visto y lo que hemos oído? Hasta ese momento debemos ser obedientes a las autoridades, hasta que nos digan que nos quedemos callados. Pero por el momento cumplamos con las normas de tránsito, cumplamos con los impuestos, cumplamos con, por eso dije, valor civil, que no solamente seamos buenos cristianos, sino también buenos ciudadanos, que la gente diga, este hizo el pare donde tenía que hacer el pare, este no se pasó el semáforo en rojo, este respetó al anciano que iba a cruzar. ¿Sabe que esa es una manera de hablar también, de dar un buen testimonio? Nuestro comportamiento
sujetándonos a las normas establecidas por los gobiernos. Otro comportamiento, mis amados hermanos, que me gustaría que revisáramos y que no echáramos al olvido, es esa relación entre empleadores y empleados. Esto es justicia social. El apóstol Pedro, va a usar unos términos aquí que seguramente el pastor nos ha enseñado y en alguna ocasión también les enseñé. Él está hablando aquí de criados y de amos, pero hoy podemos hablar de empleados y de empleadores. Y él dice de la siguiente manera: criados, sométanse con todo respeto a sus amos. Y me gusta lo que dice aquí: no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque hay unos patrones que son insoportables y hay unos empleados que son insoportables. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Ustedes, hermanos que tienen empresas, acuérdense que ese empleado también tiene dificultades, que a él le duele, que él pasa por situaciones difíciles, que él llora, que tiene una familia. A los que son empleados, acuérdense que hay personas que pusieron un capital importante para fundar las empresas, no solamente para el beneficio de ellos, sino para generar empleo y sustento para muchas familias. Esto es de reciprocidad, esto es de un comportamiento bueno en reciprocidad. Por eso es muy bueno que nosotros, o ustedes, mis amados hermanos, pues nosotros como pastores, les damos estas recomendaciones porque ni tengo empresas y yo el único, y soy empleado pero del reino del Señor Jesús. Y sé que a Él no me le puedo esconder, que a Él no le puedo protestar, no porque me vaya a castigar, sino porque Él es tan justo que nos tiene, hasta este día nos ha sostenido, porque Él es el justo de los justos. Él hace justicia. En Levítico, en Deuteronomio 15:10 dice: no seas mezquino sino generoso, y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos, le está hablando al trabajador, y todo lo que emprendas, le está hablando al empresario. Este es un texto para los dos. Hay trabajadores que se destacan por su rendimiento y les preguntan: ¿pero tú cómo haces? Porque hay gente temerosa de Dios. Están haciendo el trabajo en el mismo tiempo, en la misma máquina, están haciendo el mismo trabajo y les rinde y les queda más bonito, es gustoso, es atractivo. ¿Por qué? Porque es gente temerosa de Dios. Dios quiere que el que sea de su iglesia y sea un trabajador, que se maneje bien, porque Él va a confirmar la obra de sus manos y va a hacer de que esos trabajadores se ganen la gracia de sus patrones. Los patrones, por favor, todo lo que ustedes emprendan, si lo hacen en el temor de Dios, va a ser un éxito, va a ser una bendición muy grande que les va a permitir a ustedes ver el crecimiento de sus empresas. Que cuando haya que pagar el salario, páguenlo. No jueguen con el salario de los trabajadores. En Levítico 19:13 dice: no explotes a tu prójimo ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Yo sé que aquí hay empleadores que pagan anticipadamente. Les pagan el sueldo a sus trabajadores anticipadamente. No deje que corra el tiempo, por favor. Empresarios, ¿quieren buenas empresas? Manéjenlas con temor de Dios. Trabajadores, ¿quieren buena remuneración y buenos reconocimientos? Trabajen como sirviéndole al Señor Todopoderoso. 4, otra actitud que debemos revisar después de haber pasado por este tiempo de pandemia y de confinamiento es cómo nos estamos manejando con nosotros mismos. ¿Sabe que nosotros nos tenemos que manejar bien con nosotros mismos? Y eso es integridad. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea traducida como integridad significa la condición de ser intachable, integridad, perfección, sinceridad, sensatez, rectitud, moralidad.
¿Por qué? Porque no podemos vivir una vida doble. Porque no podemos ser unos en la iglesia, otros en la casa, otros en la calle. Tenemos que, por donde vayamos, tenemos que ser de una sola pieza. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Job, Dios está actuando de la siguiente manera con el que es íntegro. Job 8:20 dice: Dios no rechaza a quien es íntegro, ni brinda su apoyo a quien hace el mal. ¿Cuántos quieren ser aceptados por Dios? ¿Cuántos quieren ser aceptados por Dios? Sea íntegro. ¿Y qué es integridad? Es, palabras más, palabras menos, manejarse uno bien, aun cuando esté seguro de que nadie lo está viendo. Recuerden que para arriba no hay techo y que Dios lo está viendo todo, porque Él conoce y examina los corazones. Entonces nos sigue diciendo el apóstol Pedro: pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Porque hay personas, uno oye a veces cristianos que dicen: pastor, me están maltratando en el trabajo. Entonces se desata la persecución. Y traigo a la memoria en este momento un muchacho cristiano de esos fanáticos. No miraba para ningún lado porque creía que si miraba para algún lado pecaba. Y algún día en la empresa tomaron unas medidas, y ¿sabe qué hizo este muchacho? Se entró violando todos los protocolos de pedir permiso a la secretaria y a todo el mundo, se entró hasta la propia gerencia de la compañía y empezó con una sarta de palabras que a mí me daba vergüenza, porque allá me decían el pastor. Y luego el gerente me llamó y me dijo: ¿así son todos ustedes? Y yo le dije: usted puede sacar la conclusión acerca de mi comportamiento en esta empresa y cómo le soy leal a usted y a su familia. Y con eso él quedó callado, porque es un hombre que me consultaba mucho la palabra de Dios, un hombre muy adinerado de aquí de Medellín. Tiempo después, mientras cenaba con mi familia en algún lugar de la ciudad, ahí estaba esta familia de este gerente, y una de las jóvenes, ya una profesional, saltó de la mesa y me dijo: Nicolás, soy cristiana, y mi mamá ya está yendo a la iglesia también. Alabado sea su santo nombre. Es muy importante cómo nos estamos manejando delante de la gente. ¿Por qué? Porque a veces creemos que lo estamos haciendo muy bonito. Mire, en estos días el pastor me dijo: a veces te tragas una S. Y yo dije: pero si es que yo soy un montañero de allí de Cañargordas, yo no soy costeño. El costeño le oye bonito cuando le traga la S. ¿A los costeños aquí? ¿Dónde están? Un grito pues costeño, no me hagan quedar mal. Y el costeño se traga la S y se le oye lo más de bonito. Y yo no había caído en la cuenta, mis amados hermanos, que a veces me trago la S. Y yo no soy costeño, yo soy un montañero de allí, yo soy agrodescendiente. Él me dice: corrige esto. Y yo no me he dado cuenta, no me había dado cuenta. Trato de revisar este asunto. ¿Por qué les traigo a colación esto que les estoy diciendo? Porque a veces uno se engaña de que está haciendo las cosas bien y le están saliendo mal. Y el apóstol Pablo está diciendo: no se engañen. Es decir, no crean o no piensen que si creen que están haciendo bonito, es que están haciendo bonito. Revisen esto bien. Y dice: no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. ¿A quiénes? A los que son de nuestro agrado y a los que no.
y en especial a los de la familia de la fe. Y 5, nuestro comportamiento ante el Señor Jesús, con transparencia. En el libro de Job, dice allí en el capítulo 25 y versículo 4, ¿cómo puede el hombre declararse inocente ante Dios? ¿Cómo puede alegar pureza quien ha nacido de mujer? Si a sus ojos no tiene brillo la luna, ni son puras las estrellas, mucho menos el hombre simple gusano, mucho menos el hombre miserable lombriz. Entonces, mis amados hermanos, vistas así las cosas, de la única manera que podemos ser intachables es siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, ese ejemplo que Él nos ha dado. Vamos nuevamente a la epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, ya vamos para el versículo 21. Para esto fueron llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Dice, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Vamos a ver cuáles son los pasos que debemos seguir en esta noche, los pasos del Señor Jesús. Lo primero es que no pecó. Él no cometió ningún pecado. Dígalo bien fuerte, Cristo Jesús no cometió ningún pecado. Otro paso que Él nos enseñó, no engañó. Dice, ni hubo engaño en su boca. Otro paso que debemos seguir, otra pisada de su ejemplo, no insultó. Él nunca levantó el dedo de la mitad para ofender a nadie, ni lanzó ninguna palabra para insultar a nadie, aún a sus más rudos detractores, Él nunca los insultó. Y nosotros tampoco debemos hacer insultar a nadie. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Otro paso que debemos seguir es que Él no amenazó. ¿Recuerdan lo que se ha venido poniendo de moda por ahí? Es que usted no sabe quién soy yo. Y Él sí lo puede decir. Nosotros sí sabemos quién es Él, y Él podría decirlo, es que usted no sabe quién soy yo. Sin embargo, Él nunca amenazó. Versículo 23, en su segunda parte del capítulo 2. Cuando padecía, no amenazaba. Si verá, usted me la va a pagar algún día. Nos vamos a encontrar, vea, a la salida, vea. ¿Qué hubo pues? Él no hacía nada de estas cosas, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. ¿Por qué? Porque Él mismo en su cuerpo llevó, versículo 24, llevó al madero nuestros pecados, o sea, ese perdón que nos trajo la salvación, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas han sido sanados. Mis amados hermanos, debemos seguir el ejemplo de Cristo Jesús cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles que nos viene cobrando este sistema de gobierno anticristiano. Nosotros no debemos abandonar al Señor. Por favor, no abandonen al Señor Jesús, no abandonen su palabra. Un momento muy crítico en el ministerio del Señor Jesús, cuando la gente empezó a dejarlo, la gente empezó a no soportar la palabra, la gente empezó a abandonar el templo, la gente empezó a abandonar el camino, la gente empezó a abandonar el evangelio. Y entonces el Señor Jesús mira a los discípulos y les dice, ¿y ustedes también se quieren ir? Y yo quiero que nosotros hoy nos pongamos en pie y retomemos las palabras del apóstol Pedro para dar esa respuesta, para que le demos esa respuesta al Señor Jesús que le dio a este humilde pescador. Diga conmigo bien fuerte, Señor Jesús, ¿a quién iremos? Dígalo bien fuerte, Señor Jesús, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Diga, y yo, pero dígalo bien fuerte, y yo he creído y sé que tú eres el Santo de Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor.
Empiece a decirle al Señor ahí: Señor, ya he pasado este proceso. Cada uno sabe cómo lo ha pasado. Dele gracias a Dios, porque en medio de toda esta situación yo creo que hemos salido victoriosos, hemos salido bendecidos, hemos contado con la presencia del Señor. Que hoy, al repasar esta escritura, nosotros podamos asumir esa posición de un cambio en nuestras actitudes, un cambio en nuestro caminar, un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio en la manera de actuar, de hablar, un cambio general, porque nosotros somos la nación santa de Dios. Nosotros no pertenecemos a este reino terrenal, nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Que siguiendo las pisadas del Señor Jesús podamos entender y tener la claridad y la seguridad de que el Señor Jesús viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Haga un compromiso, ahora que estamos reiniciando esta etapa de nuestra historia, haga un compromiso delante del Señor. Pídale perdón si en algo le falló en esta cuarentena o si ha fallado alguna vez. Es más, si por algún instante usted quiso hacerse a un lado y desertar del camino y dijo: ya no puedo más. Si en algún momento sentiste que Cristo estaba lejos de ti, si en algún momento renegaste por alguna situación difícil, si en algún momento tuviste que sufrir la amargura del dolor que produce alguna situación, dile al Señor: he aprendido la lección y quiero llevarla a cabo. Quiero tenerla presente. Lo que a mí me ha pasado nunca va a superar lo que a ti te pasó, Señor Jesús. Pero yo no te quiero hacer quedar mal. Yo realmente quiero ser parte de esa nación santa, de ese real sacerdocio, de ese pueblo escogido, de ese pueblo que debe brillar como luminar en el firmamento. Que mi testimonio a partir de hoy sea esa fuente que permita que otros lleguen y se enamoren de ti, de tu palabra. Dios mío, por favor, ayúdame a tener un buen comportamiento y una mejor conducta delante de ti. Quiero agradarte en todo. Quiero buscarte en oración, quiero buscarte en ruego, en súplica, quiero humillarme delante de ti. Quiero estar ante tu altar, depositar mi ansiedad y mis cargas delante de ti. Si alguno pecó, mis amados hermanos, este es el tiempo de que le pida perdón al Señor. Dígale al Señor: pequé contra ti. Cuando me vi sin iglesia, me vi sin unos pastores cercanos. Cuando me vi solo, Señor, pequé contra ti. Perdóname, Señor. Y todo lo demás que usted le quiera decir al Señor, porque el Señor es todopoderoso. Alabado sea su santo nombre. Amén, amén y amén. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás de mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás de mí.
precioso Hijo de Dios. Señor, esta noche dedicamos este templo para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Este edificio será destinado de hoy en adelante solo para que tu nombre sea exaltado, para la predicación de tu palabra, la palabra viva y verdadera. A partir de hoy declaramos que este templo o este edificio se usa como templo para que tu pueblo venga a adorarte. Y nosotros te pedimos, ven con tu presencia, que en este lugar haya salvación, sanidad, liberación, milagros y prodigios, y que la presencia de tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Así que a partir de esta hora, en el nombre de Jesús, declaramos este lugar como un templo para la gloria y alabanza de Jesucristo el Señor. Dennos un minutito más, por favor. Siéntense un momentito. Hoy es un día muy especial. Hay un grupo de personitas que hacen parte de esta iglesia que son nuestros pequeñitos. Ellos han hecho un tremendo esfuerzo todo este periodo. Tuvieron que empezar con sus trabajos en el colegio de manera virtual. Y hoy tenemos un regalo para ellos y un reconocimiento. Gracias, recibimos a todos un fuerte aplauso. Y tenemos a todos estos niños que se han mantenido firmes en la fe. Qué feliz cada vez enseñando su texto bíblico. Por favor, si le ponen el botoncito que hemos preparado para ellos, necesitan sus regalitos, personas que colaboran hasta el nombre de cada uno de ellos. Muy bien. Mientras los niños reciben su regalito, queremos expresarles algunas recomendaciones. La primera de ellas es que ustedes han recibido un chico de entrada como tarjeta de bienvenida. No estamos haciendo esto de manera caprichosa, es solo porque queremos cumplir el protocolo con el cual queremos que ustedes estén bien. Al ubicarlos en cada lugar, lo que estamos tratando de evitar es que haya contacto entre nosotros aquí al interior. Así que viene la segunda recomendación. Cuando estemos acá, por favor, no estemos transitando por el lugar. Lleguemos a nuestro puesto y tratemos de estar ahí hasta que nos vamos, a no ser que sea un asunto urgente. Y por último, al salir de cada celebración de culto, vamos a empezar por los hermanos que están en la parte de atrás. Ellos van a salir por cada hilerita hasta que terminemos en este lugar. Todos los saludos se harán afuera del templo, si usted quiere esperar a algún hermano. Pero así vamos a salir en orden. Y queremos pedirles, al salir, no hagamos aglomeraciones, salgamos hasta el lugar final. Miren, pastor, yo creo que nuestro deseo es querer abrazarlos a todos. Pero aguantemos un poquitito más. Vale la pena este esfuerzo para que nos podamos seguir congregando. Así que vamos a dedicar en un momento las ofrendas al Señor. Si alguien va a presentar sus ofrendas al Señor, el hermano Ramiro tiene allá un... Lo vamos a hacer a la salida, pastor. Cuando las personas estén saliendo, si tienen lista su ofrendita, usted lo va a ingresar allá en ese baulito que él tiene sellado. Si tiene... su sobre acá. Si quiere seguir haciéndolo de manera virtual con transacción, mucho mejor para todos nosotros por ahora. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. En este momento, ya puedes empezar a entregar los regalitos para ellos. Pastor, vamos a dedicar las ofrendas al Señor y despedimos esta celebración de culto. Dios, muchas gracias, Dios mío. Tú eres el dueño de todo, Señor. Aún así, que lo recibió en tus manos te presentamos. Recibelo con agrado, acéptalo, Señor, para que tu nombre sea honrado y tu pueblo sea bendecido. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu
Santo. Amén. Amén y amén. Muy bien, que la gracia, la paz y la fidelidad de Dios junto a su presencia esté con todos ustedes. El Señor les bendiga. Los hermanos de la primera hilerita pueden salir, por favor. Dios les bendiga. Hermana Lisi, Dios le bendiga. Un gusto verles. Dios les bendiga. Dios les bendiga a los que están allá. Dios les bendiga. Hermana Ana Margit, si puedes retornar a tu puesto para que luego puedas salir en orden, recoge tus cositas, por favor. Dios les bendiga. León Gavini y familia, nos encantó verles. Bienvenidos a este lugar. Dios les bendiga. Amén. Transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos.